Las voces de los migrantes se unen en un solo latido. Clínica Migrante. Hablamos con expertos sobre derecho, educación, trabajo y migración. Bueno, y volvemos acá a Latinoamérica porque como les había contado y les prometí, además también estamos conectados con Felipe Bauerle, que nos está por anunciar. Esto es como un nacimiento, como cuando una mujer alumbra. Óyeme, Felipe, qué alegría poder conectar contigo de nuevo. Esta es tu casa, siempre lo fue y siempre lo será. Y la verdad que muy contentos de poder ver con nosotros además ya este libro hecho una realidad, Yo Migrante. Gracias por tenernos en cuenta para contarnos de este lindo acontecimiento, pero también porque hiciste parte de este programa de una manera tan fina, tan potente, tan dada para nosotros los migrantes, que es imposible no emocionarse. Así que gracias por esta conexión y hoy querer compartir este lindo acontecimiento de Yo Migrante como libro. Ángela, qué gusto saludarte después de tanto tiempo. La verdad estoy re emocionado con el libro, pero además con lo que estás diciendo. Así que, porque Latinoamérica es parte de este proyecto, con ese espacio maravilloso que un par de años ahí navegamos juntos y fue tomando nuevas formas, cosa que, nada, desde lo cual aprendí muchísimo. Además, conocimos juntos además muchísimos nuevos temas, personas. Hablamos de un montón de cosas relacionadas, por cierto, con el ser migrante y eso, bueno, te lo agradezco a ti y a la gente de Punto Cero porque, por ese espacio necesario, importante para mí también en mi vida, no solo profesional, sino que personal. Así que venir hoy día era lo mínimo, una obligación, venir a contar aquí a Latinoamérica, como tú decías muy bien, este verdadero nacimiento que costó harto. Fueron varios años de espera, pero por fin es un libro, Yo Migrante, ya va a llegar por Latinoamérica, pero acá lo muestro muy sencillo, es lo que quería. Era lo importante, está adentro, están en estas historias de vida, un poco más de 20 historias, que hago la aclaración y la hago en el libro también, son la fotografía de un momento de Argentina y en particular de Buenos Aires. La mayoría de las entrevistas, porque era un proyecto hecho a pulmón, acá no hay nada extra de recursos, era todo a pulmón ha sido. Entonces, las historias son de personas que viven básicamente en Buenos Aires. Y nada, eso, perdón, me fui. Estoy tan emocionado que me fui con la idea que era la fotografía de un momento, de ese momento entre el principio del 2019 hasta el final del 2021. En la fotografía de un momento político, de un momento social. Eh, Eso me importa que quede claro. Entonces hay historias, las historias llegan hasta ahí, las historias siguieron ocurriendo, esas vidas siguieron transitando, varias de las que sé con muchos cambios, idas y vueltas. Hay otras de las que desconozco cómo han seguido, eh, siempre con el deseo, por supuesto, de lo mejor para ellos, porque con el agradecimiento profundo además, por la generosidad de haber compartido esas historias, de haber creído en este proyecto de alguien que no conocía, que llegó, como dicen acá en mi pueblo, con las patas y el buche a contarles de este proyecto, de querer contar historias migrantes ante la ausencia, creo, en ese momento, además de la crónica migrante. Luego se fue desarrollando, pero estaban más que nada contenidas esas historias en artículos académicos, en estudios acotados sobre migración en diferentes puntos de Argentina. Así que muchísimas, primero, las gracias
infinitas siempre a quienes creyeron en esto, a estas personas que entregaron generosamente, compartieron sus historias. Hay que se mezcla de todo, y por supuesto la migración voluntaria y quienes no, para quienes la migración fue un salvavidas. Y sobre todo a ella, a todos por cierto, pero creo que entrar a lo íntimo es súper difícil, y ellos se abrieron y contaron, bueno, lo que van a poder leer a partir del próximo 25 de julio en Buenos Aires va a estar disponible el libro. Y quiero aprovechar además también de agradecer, ya te lo repito a ti, agradecer a Latinoamérica por el espacio y a la Radio.0 por este espacio que tuvimos un par de años largos, hermosos. También a Carolina Espinosa, que iba a intentar conectarse porque está ahí en tránsito. Primero es amiga, es periodista, es antropóloga y además es la editora de Meninas Cartoneras, que es el sello bajo el cual pudimos publicar este libro. Gracias infinitas a ella también, porque me insistió, insistió y pudo salir, y ahora, bueno, nada, eso, el próximo 25 de julio lo vamos a presentar ahí en Buenos Aires y estoy exultante. ¡Ay, qué lindo! Felipe, escucharte me emociona, nos conecta de nuevo a esas historias que tuvimos la oportunidad de tener acá en primera persona, que nos atravesaron desde distintos lugares, pero que hoy te toma retornado en tu Chile y que además también retrata tu momento de migración en Argentina, eso hay que decirlo también, porque mucho de eso habla esta curiosidad y también esta necesidad que sentiste de narrar las historias de otros, pero también atravesada por la propia, ¿no? Porque tú también viviste en Argentina durante muchos años y hiciste acá mucho del trabajo territorial que te llevó este libro. Sí, pues, 16 años viví en Buenos Aires y me costó muchísimo, que eso también es una de las razones, creo que de este libro, de este trabajo. Me costó mucho tiempo nombrarme como migrante, era básicamente un extranjero o era un chileno viviendo en Buenos Aires, no tenía mayor, y esas historias pasaron mucho tiempo por mi lado y no les tomé el peso, creo, y la atención que requerían, o que le tomé tiempo después. Entonces sí, un poco con todo el respeto, por supuesto, de cada una de las historias, es también contar ese proceso de migrante en Argentina y en particular en Buenos Aires. Y como bien dices también, pues me toca hoy día desde otro lugar, hace ya 4 años casi, sí, 4 años, un poco más, que volví a Santiago a vivir, pero además se cruza con que mi hija Emma se convirtió también en una persona migrante, siendo hija de migrantes, se convirtió también en una persona migrante desde hace 2 años, que vive ella con su madre en Montreal, en Canadá. Entonces también tiene un montón de sabores y colores y dolores también, sí, digamos, confluyen muchísimos sentimientos en este libro. Entonces, quizás, aunque digo que ha tardado mucho, quizás era también el momento preciso en que tenía que nacer, después de macerar tantos años, el contexto, las mismas historias, la vida propia. Quizás eso, es el momento en que debía ser. Totalmente. Felipe, hablemos un poco de lo difícil que es como periodistas, pero también como escritores, alumbrar un material como el que hiciste, porque bueno, mira, justo se está conectando la editora, sí, que es algo que seguramente ella también lo va a entender. Le agradecemos a ella por estar con nosotros y tomarse el tiempo para poder hacer esta conexión y contar desde el vientre, ¿no? Desde la matriz, qué es Yo Migrante y cómo fue este parto, ¿no? que se dio durante tantos años, mezclando muchas sensaciones, pero también un trabajo arduo que hizo Felipe y el que la verdad nosotros también hicimos parte viéndolo, haciéndolo él, trayéndonoslo al programa con la voz de las personas que entrevistaba, y que tuvimos el enorme placer de cruzarnos en estos caminos de la vida como migrantes. Así que, bueno, saludamos ahí, ella está conectada, la estamos viendo en cámara, y quiero que sea Felipe que la presente y que también conecte con ella para podernos contar acerca de Yo Migrante.
Bueno, como les decía, con Carolina nos conocemos más años de los de Civil, desde finales de los 90. Somos primero amigos y creo que me atrevo a decir que también somos familia. Eh, Carolina Espinosa es periodista, es antropóloga, es investigadora y además es editora y fundadora de Meninas Cartoneras, que bajo su sello, como les decía, estamos publicando el libro y a quien le agradezco infinitamente la insistencia para que este libro pudiera ver la luz. Y así que nada, aquí ella, que además viajando, está llegando a Resistencia, para un trabajo muy lindo que está haciendo en un par de ciudades en Argentina. Así que, nada, pues Carolina, al aire te agradezco nuevamente esa insistencia, esa persistencia para que sacáramos el libro. Hola Felipe, hola, muchas gracias por este contacto. Bueno, pues agradecerte también tus palabras y agradecer el espacio que nos dan para contar un poco sobre Yo Migrante. En realidad, cuando Felipe me comentó el programa en la radio, el espacio en la radio y la posibilidad de haber entrevistado a toda esa gente que es nuevas formas de habitar Buenos Aires, ¿no? Esas formas históricas, no esas formas legendarias de habitar Buenos Aires, sino unas formas muy concretas, muy del día a día y que cambian la fisonomía de una ciudad que en algunos casos uno se queda con una imagen, y se está hablando mucho precisamente en el contexto del Mundial, una imagen de una ciudad homogénea, ¿no? Y bueno, Buenos Aires, yo entiendo que son varios Buenos Aires, o al menos me queda bastante claro después de leer y editar las páginas de este proyecto hermoso que se llama Yo Migrante, que fue parte de la vida de Felipe en esos 10 años que estuvo en la ciudad y que yo insistí, sí es verdad, yo soy bastante insistente, en que lo sacáramos adelante y en que, aprovechando el proyecto hermoso de Redes Link, en el que estoy precisamente por todo este mes de julio con varias compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo, básicamente, bueno, pues de alguna manera llegar a un libro, a algo tangible, y llegar también a algo que se puede consultar más adelante, de manera tal que esas personas que han nacido después de los años en los que tuvo lugar la investigación etnográfica y periodística de Yo Migrante puedan tener también una huella de ese pasado migrante que conforma el Gran Buenos Aires. Felipe y yo también somos personas migrantes, venimos de Chile, y en Chile creo que ahora hay una conciencia migratoria, quizás pasa en todo el Cono Sur, pero creo que en un momento no la hubo y no fuimos capaces de reflejarla también en algo más, que trascendiera el tiempo como un libro, ¿no? Recuerdo que cuando justo nosotros nos fuimos con Felipe de Chile hacia España, estaba comenzando a llegar la migración peruana, que se quedó por mucho tiempo y que ya son 2 generaciones básicamente. Luego fue la haitiana, yo la venezolana, la colombiana, y todas ellas conviven con diferentes maneras de entender no solamente Santiago de Chile, sino que varias ciudades. Bueno, pues yo siento que se perdieron algunos años de recogida de testimonios muy valiosos en ese viaje de intercambio que tuvimos nosotros a Europa y Perú hacia el sur, ¿no? Y por eso también tengo que confesar, con este trauma que tenía como persona migrante, quería que no pasara lo mismo, y con este trabajo que me enamoré desde el principio, desde que Felipe me presentó el borrador, bueno, pues sacarlo adelante. Y también hubo personas migrantes en el proceso de la edición del libro. Yo aposta puse a una compañera que tuvimos de Francia a trabajar en el proyecto, y también, bueno, fueron muchas voces y muchos acentos los que permitieron también que este libro sea ya el número 50 de Meninas Cartoneras y el número 6 de una colección que ya no es cartonera, que se llama Meninas a secas y que de alguna manera nos permite editar también en un gran formato, ¿no? En unas más de 200 páginas, como es la investigación de Yo Migrante.
Así es que muchísimas gracias. Por favor, el agradecimiento es para nosotros porque viendo el trabajo de Felipe, conociéndolo de primera mano, cuando nos conocimos, quizás un poco prematuro mi invitación para que viniera a la radio, pero siempre con el corazón puesto en ese proyecto que tenía toda la fuerza, toda la potencia, toda la necesidad del relato latinoamericano, de las migraciones, y más acá en Argentina, en un territorio que migra y que sigue recibiendo a migrantes, y que bueno, estamos en un contexto también muy difícil dentro de este relato migrante con el nuevo gobierno, que nosotros sentimos que es muy necesario seguir apostando a estos proyectos y a estas escrituras, porque también reflejan pues parte del transitar de la historia del pueblo argentino, pero también de las migraciones dentro del pueblo argentino. Y Felipe, cuando lo conocí y conocí el proyecto, supe que tenía esa necesidad que nosotros también conocemos como migrantes, y agradezco mucho que hayan conectado para poderlo hacer realidad, teniendo en cuenta lo difícil que es para los periodistas o los escritores poder publicar sus proyectos, ¿no? Y con esta necesidad también que hay de urgencia del capital, de que siempre sea algo vendible, de que sea siempre algo que compren, de que haya también quizás un trasfondo comercial, ¿no? Y en ese avatar de la vida se encontraba también ahí mi compañero Felipe, buscando quien apoyara y quien creyera también como nosotros en el proyecto. Así que agradezco profundamente y celebro a todo pulmón y todo corazón que se haya dado y que ya podamos tener en nuestras manos este libro, que seguramente va a echar a andar en muchos países y que seguramente también será de consulta de muchos para entender un poquito de la migración y de cómo trasciende, ¿no? Todos los ámbitos y nos atraviesa en todos los aspectos. Así es que también reiterar que nos acompañen el día 25 de julio a las 6:30 en La Libre, en la calle Chacabuco, en Buenos Aires, y celebren también, bueno, esta publicación, ¿no? Y ojalá que tenga un amplio recorrido. Ahí vamos a estar charlando también esa tarde del sábado. Qué bueno, van a estar entonces los dos, vamos a poder tener la oportunidad de charlar con editora y autor. Así es. Qué bueno, Felipe, ¿quieres agregarnos algo? ¿Cómo podemos apoyarte también, cada uno desde el lugarcito que pueda? ¿Cómo podemos contribuir a que este libro llegue a más y que también obviamente pueda dar paso y pueda inspirar a muchos más que estén escribiendo en este momento sobre migración? Mira, yo primero vuelvo a los agradecimientos. Creo que me voy a deshacer en agradecimientos estos días. Nada, creo que primero, yendo a la presentación, para que hablemos ahí, conversemos, intercambiemos ideas. Como decía Carolina, es el próximo 25 de julio a las 6 de la tarde, en La Libre, que está ahí en Chacabuco 917, San Telmo, para que nos encontremos, para presentarles el libro y que inicie este viaje con los lectores. La verdad es que está hecho con esfuerzo, con tiempo, con digamos, esfuerzo digamos, diseminado en todo este tiempo, pero con muchísimo amor. Y con muchísimo respeto, además, de cada una de las historias, tratando de que reflejen precisamente lo que han querido contar esas personas. Ya con esta conversación que tenemos, me doy por pagado, además. Yo espero que no sea, que sea una primera edición esta, que sea un primer momento y que podamos seguir en ella. Es una selección de conversaciones, de más de 40 que tuve en casi 3 años, con personas provenientes de 30 y tantos, 33, 34 países diferentes, regiones diferentes del mundo, y nada, resumir en ellas, como ustedes decían, esta textura de Buenos Aires y un poco también de Argentina, con todas sus particularidades, por supuesto,
pero en particular de Buenos Aires, de ese momento en particular, también con un gobierno de derecha, con la criminalización de la migración, de la diversidad, de las diferencias, y que hoy día se repite lamentablemente. Pero que esto sea también testimonio de esa gente de esas personas que son estigmatizadas, muchas de ellas. Acá por eso iniciamos el prólogo y la presentación del libro con migrantes y extranjeros, esa diferencia que se hace, donde todavía persiste, por un lado, estos relatos de las migraciones épicas de mediados de la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, pero que se ha transformado hoy día, donde esos migrantes, muchos de ellos, hay que decirlo, no deseados por el establishment y por ciertos estratos sociales también económicos del país, o que los miran en menos, son los que construyen el país. Son los que construyen el Buenos Aires, son los que construyen Argentina, y sucede lo mismo en nuestro país, en Chile, en España. Por eso ahí está, creo que es uno de los grandes valores de este trabajo, con harto sentimiento escrito. Además le quiero agradecer a Carolina porque es el libro que quise escribir, además, ¿no? O sea, como desde la guata, desde la panza, desde el corazón, con esas historias tomándolas, y la verdad es que ha habido muchísimo respeto en la edición. Así que, y ese acompañamiento, el integrar, como decía, a quien editó el libro, que viene de Francia, nada, creo que era el sentido, además, le da totalmente sentido en la construcción de este trabajo. Así que yo, la verdad, dejarlos a todos invitados para el 25 de julio en La Libre, a las 6 de la tarde. Agradecerte de nuevo el espacio, Ángela, agradecer de nuevo a Carolina, que creo que no me voy a cansar de eso, y así como no me voy a cansar de agradecerle a quienes compartieron esa historia. Y también hay mucha gente que formó parte de este proyecto en algún tramo de ese camino, y se lo quiero agradecer profundamente, porque estuvieron ahí escuchando del otro lado cada jueves en Latinoamérica, porque me escucharon hasta al cansancio las historias que le contaba sobre lo que había aprendido. Hoy se nos pausó un poquito ahí el compañero Felipe. Ahí volvió. Sí. Ahí volvió. Ahí volví. Sí, ahí volvió. Bueno. No, que decía eso, agradecer porque se abrieron muchas conversaciones, además. O sea, a partir de estas historias, que son historias que contienen otras muchas historias, se abrieron muchas conversaciones. Y eso me alegra mucho haber llevado en forma particular conversaciones a amigos, amistades, a vínculos en Buenos Aires en particular, y a otros lados también, pero en particular a Buenos Aires, sobre temáticas que no estaban en el círculo de la conversa diaria. Y eso me alegra muchísimo. Una cosa como de hormiguita, de poco a poco, pero creo que es parte del proceso de evangelización sobre la migración. Totalmente, Felipe. Hay que decirte que Yo Migrante nos llevó también a conocernos, a formar equipo acá en este espacio, a repensarnos como migrantes, como refugiados, quizás yo inclusive, y a conocer otras historias que también nos motivan, ¿no? A seguir a tomar partido por un periodismo distinto, ¿no? Quizás, y también a seguir creyendo en nuestros proyectos propios, ¿no? Quizás, que eso es muy importante. Así que vamos a estar ahí este 25, sábado, acompañándote desde el cariño, también desde la curiosidad de saber cómo recibe el público este libro, de qué preguntan, cómo vamos a estar ahí también nosotros con el corazón dispuesto. Así que te agradecemos por este espacio también que nos brindaste hoy, para también conocer a quien te ayudó y quien también dio un gran apoyo a este proyecto Yo Migrante, Carolina Espinosa. Y qué lindo conocer y saber que hay este tipo de editoriales que apuestan y que siguen poniendo en valor estos
estos trabajos de investigación, porque en realidad lo fue y porque también nos permite tener un material distinto para la consulta acerca de la migración y las historias migrantes. Felipe, muchísimas gracias, te abrazamos y ahí vamos a estar el sábado. Muchísimas gracias. Espero totalmente ahí que nos veamos. Aparte de darnos un abrazo apretado, vernos, conversar sobre este tema, conversar sobre otros tantos, sobre la vida que ha pasado estos años. Y nada, pues larga vida a Latinoamérica. Ay, gracias, gracias. La verdad yo estoy muy emocionada porque han pasado muchos años, querido Felipe. Ya este año nosotros llegamos a nuestro año 8, Wow. ininterrumpido, atravesado por muchas cosas que, bueno, personales también nos han tocado en estos años. Y la verdad que seguir creciendo desde las personas que nos apoyan como tú, que estuviste en este programa con mucho respeto y mucho profesionalismo, aprendiendo también de las personas que siguen pasando por este espacio y sabiendo que es una casa de puertas abiertas y que ya son muchos los que han pasado y siguen pasando por este programa. Así que muchas gracias también a Carolina por el espacio que nos dio hoy para poderla conocer. Y abrazamos fuerte, fuerte a tu editorial también, así que siempre bienvenidos a esta casa. Muchas gracias. Felipe, nos vemos el sábado entonces, ¿qué te parece? Me parece muy, muy bien para que hablemos del libro y para que hablemos de que migrar es un derecho y eso no se toca. Totalmente. Carolina, un abrazo para ti también. Nos vemos el sábado entonces y nos conoceremos. Adiós, Ángela. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo enorme para los dos. Ahí estábamos en comunicación directa para que ustedes no se pierdan esta hermosa invitación que nos hacen el día 25, sábado 25, para conocer este proyecto nacido desde el alma, desde el corazón, desde ese sentido de investigación que tanto les hace falta a los periodistas, también de poner en palabras y en letras estos temas tan importantes que no son contemporáneos, que son muy antiguos, pero que hacen que también la migración esté puesta de alguna manera en las agendas de los medios, en las agendas también de los espacios de educación, en las agendas de las familias, en donde hablamos y charlamos de muchas cosas, pero quizás la migración no vista desde este punto, desde este lugar, el que Felipe nos la cuenta con su proyecto Yo Migrante, este primer libro que nació desde ese deseo de contar historias cruzadas de quienes han llegado a la Argentina y principalmente desde 1990 a través de esos relatos y contar también su propia historia migrante de un chileno que llega a Argentina y que acá encuentra, ¿no?, un lugar para poder ser y estar. Y Yo Migrante justamente es eso, ese espacio que nace en el 2019 y que también tuvo lugar en este programa llamado Latinoamérica, porque juntos poníamos también en valor las historias que él nos traía. Y la verdad es que fue una hermosa experiencia tener a Felipe acá, aprendí mucho, un excelente profesional y la verdad que abracé y seguiré abrazando este proyecto y también los que seguramente nazcan desde su corazón porque sé que tiene para mucho más y lo seguirá haciendo, así que bueno, los invito para que se queden con nosotros acá en Latinoamérica. Se viene una segunda columna de recomendados, pero recuerden, el sábado va a estar Felipe y también su editora Carolina para que puedan charlar con ellos sobre migración a partir a las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde en el espacio libre. Así que ojo pues que nosotros le vamos a dejar la invitación por las redes sociales de Latinoamérica. Los dejo acá un cachito, pero ya volvemos porque se vienen los recomendados.